Hello, dear friends. In today's lesson, we are going to learn how to use and when to use the present perfect in affirmative, negative, and interrogative form. Hola, queridos amigos. En la lección de hoy vamos a aprender cómo usar y cuándo usar el presente perfecto de manera afirmativa, negativa e interrogativa. Let's start. The present perfect is a verb tense in English language that narrates events that have already occurred at one point in the past, but that continue to be relevant in the present. El presente perfecto es un tiempo verbal en el idioma inglés que narra eventos que ya han ocurrido en un momento en el pasado, pero que continúan siendo relevantes en el presente. Bueno, para formar el presente perfecto, hay que tener en cuenta dos aspectos gramaticales muy importantes. Para mí, en su orden, el primero es el uso del verbo to have y el segundo, el uso de los verbos en pasado participio. Uso de have and has. El verbo to have, además de ser el verbo tener, es el verbo haber, que es el que utilizamos para formar el presente perfecto. Se utiliza have con los pronombres I, you, we, and they. Y se utiliza has para las terceras personas del singular que son he, she, it. Como verbo tener se utiliza en frases como she has a coat, ella tiene un abrigo, o you have an iPhone, tú tienes un iPhone. Y como verbo haber en oraciones como she has worked in Spain, ella ha trabajado en España. You have lived in China, tú has vivido en China. Se traduce a o hemos o han como verbo haber. She has worked in Spain, ella ha trabajado en España. You have lived in China, tú has vivido en China. Regular and irregular verbs. Como podemos observar, tenemos verbos regulares como work, live y talk. Estos verbos se caracterizan porque tanto para el pasado simple como para el pasado participio terminan en ed. Worked, worked, lived, lived, talked, talked. Por eso, trabajar, vivir y conversar son verbos regulares. También tenemos los verbos irregulares como make, go, and read. Algunos de ellos, como make, quedan con los dos pasados iguales, made, made. Otros son más complejos ya que cambian en los tres tiempos. Entonces tenemos que tener muy buena memoria para que se nos queden todos, como go, went, and gone. Y también hay otros que quedan iguales en los tres tiempos, como es el caso del verbo read, que solo cambia un poco la pronunciación en pasado, queda read, read. Por eso, hacer, ir y leer son verbos irregulares. Bueno, pero ¿para qué les estoy explicando todo esto? Resulta que para formar el presente perfecto, solo y exclusivamente me sirven los verbos de la tercera columna, que son los verbos del pasado participio, y por lo tanto se traducen hado, ido. Trabajar, trabajó, trabajado. Vivir, vivió, vivido. Y así con el resto de los verbos, sin importar si son regulares o irregulares, siempre los de la tercera columna se van a traducir hado, ido, a menos que sea por lo menos un verbo como el verbo escribir, que uno dice escribir, escribió, escrito, ¿cierto? Y no se puede decir escribido, pero porque es un verbo especial, de resto siempre van a terminar en hado, ido. Present Perfect for Affirmative Sentences. La estructura básica para el presente perfecto es subject plus verb to have plus past participle verb plus complement. El sujeto
más el verbo tener, más un verbo en pasado participio, más el complemento. Veamos las siguientes frases. I have worked as a pilot for more than 5 years. He trabajado como piloto por más de 5 años. He has been member of the Air Force since 2014. Él ha sido miembro de la Fuerza Aérea desde 2014. Las preposiciones for y since son muy común utilizarlas cuando nos expresamos en presente perfecto. También podemos hacer uso de contracciones como I've worked as a pilot for more than 5 years. He trabajado como piloto por más de 5 años. O he's been member of the Air Force since 2014. Él ha sido miembro de la Fuerza Aérea desde 2014. Entonces, como podemos ver, armamos el presente perfecto con el verbo to have y un verbo en pasado participio. Been es el pasado participio del verbo to be. Present perfect affirmative with adverbs. También es bastante común hacer uso de algunos adverbios con el presente perfecto y ellos se usan así. Por ejemplo, el adverbio already, que significa ya, se ubica entre el verbo to have y el pasado participio. Ejemplo: They've already bought a Christmas tree. Ellos ya han comprado un árbol de Navidad. She's already cooked dinner. Ella ya ha cocinado la cena. Joe has already traveled to Peru 3 times. Joe ya ha viajado a Perú 3 veces. Otro adverbio muy común es just. I've just had lunch. Justo acabo de almorzar. He's just finished the assignment. Él ha acabado de hacer la tarea. The students have just watched the video. Los estudiantes han acabado de ver el video. Present perfect for negative sentences. Para hacer oraciones negativas en presente perfecto podemos hacerlo con have not, has not o never. I have not been to the Tower of Pisa in Italy. No he estado en la Torre de Pisa en Italia. He has not traveled to Scotland. Él no ha viajado a Escocia. O también podemos utilizar contracciones, lo cual es más común. Como vemos en la siguiente frase, yet es un adverbio que significa ya, aún, además, también. Pero es un adverbio especial, porque siempre se ubica al final de la oración. I haven't gone to Britain yet. Aún no he ido a Gran Bretaña. I haven't gone to Britain yet. He hasn't flown by plane this year. Él no ha volado en avión este año. Otra manera muy común de hacer negaciones en inglés es con never, el cual es un adverbio y guarda la misma posición de already y just. We have never read Shakespeare. Nunca hemos leído a Shakespeare. I've never lived in Ireland. Nunca he vivido en Irlanda. Present perfect for interrogative sentences or questions. La estructura básica para hacer preguntas en presente perfecto es verb to have plus subject plus past participle verb plus complement. El verbo to have más el sujeto más el pasado participio más el complemento. Bueno, y como ya sabemos, siempre en inglés se coloca el signo de interrogación solamente al final de la oración. Sin embargo, hay preguntas que tienen el adverbio ever, que significa alguna vez.
pero esto no significa que sea necesario colocarlo siempre. Have you ever visited the Eiffel Tower? ¿Has visitado alguna vez la Torre Eiffel? Yes, I have visited the Eiffel Tower. Sí, he visitado la Torre Eiffel. Oh no, I haven't visited the Eiffel Tower. No, no he visitado la Torre Eiffel. Has Mike visited the Eiffel Tower? Mike ha visitado la Torre Eiffel? Yes, he's visited the Eiffel Tower. No, he's never visited the Eiffel Tower. Let's practice. Complete the sentences with the words in the box. Completa las oraciones con las palabras de la caja. Si el tiempo no es suficiente, pausa el video, pero no vayas a mirar las respuestas hasta no intentarlo. Mucha suerte. Okay, let's see the answers. She's already finished her homework. We've never been in Europe. I haven't been to Germany yet. Amy has worked in a hospital since last year. We have had a successful business. You have attended the English class. Ok amigos, espero que les vaya muy bien en todo. Para más lecciones los invito a suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y regalarnos un like si te gustó la clase. See you in another English class. Bye.